Hola amigos, hoy vamos a hablar de los tipos de cuantificadores. Pero primero debemos saber qué es un cuantificador. Bueno, los cuantificadores son principalmente proposiciones cuantificadas o categóricas que determinan la cantidad de una proposición categórica. ¿Ok? Entre los tipos de cuantificadores están los cuantificadores universales y los cuantificadores existenciales. Vamos a hablar primero de los universales, ¿ok? Una proposición cuantificadora es verdadera cuando todos los elementos del conjunto universal cumplen la condición. En caso contrario, es falsa. ¿Ok? Este es el símbolo que se utiliza en el cuantificador universal, que es como una A invertida o una V con una línea horizontal. ¿Ok? Se lee para todo. Las palabras claves que vamos a utilizar con este símbolo van a ser todos, para todo, ningún, para cada uno, cualquier, entre otras. ¿Ok? Tenemos el cuantificador existencial. Una proposición cuantificada existencialmente es verdadera cuando al menos un elemento del conjunto universal cumple la condición. De lo contrario, es falsa. Este es el símbolo del cuantificador existencial y este de lo que nos va a hablar es de lo particular. El cuantificador universal lo que hace es generalizar. ¿Ok? Las palabras claves que vamos a utilizar con este serán algunos, hay, existe y al menos uno. Acá tenemos unos pequeños ejemplos del cuantificador universal y el cuantificador existencial. Al hacer estos, tenemos que tener muy en cuenta las palabras claves que van a ser reemplazadas, pues principalmente en la expresión. Por ejemplo, acá tenemos que para todo, como lo recuerdan, así se lee, para todo x que pertenece a los naturales, se va a cumplir esto. Entonces vamos a intentar reemplazar un número con la x que pertenezca a los naturales que cumpla esto. Como ya saben, debe ser para todo o todos o cualquier, ya saben, palabras clave. Entonces vamos a intentarlo, por ejemplo, con el 1. 1 a la 3 más 2 es mayor a 5. Eso es verdadero. 1 más 2 es mayor a 5. 3 es mayor a 5. No. Esto es totalmente falso. Recuerden, debe ser para todo. Todos los x que reemplacemos acá, que sean naturales, deben cumplir esta condición. De lo contrario, es falso. Vamos a ir con el siguiente ejemplo de los cuantificadores existenciales. Dice que existe, ya saben, existe, hay o al menos uno o algunos x que pertenecen a los naturales que cumplan esta condición. Vamos a intentar reemplazar esta x, a ver si cumplen la condición. 3 a la 1 es igual a 9. ¿Esto es verdadero? No, es falso. Pero recuerden que nos están diciendo que existen algunos, así que podría haber algún x que sí cumpla la condición, por ejemplo el 2. 3 a la 2 es igual a 9. 9 es igual a 9. Esto es verdadero. Acá sí se cumple esta condición. En las negaciones tenemos este cuantificador que es para todo x cumple un p. Y en la negación nos quedaría algunos, ok, o hay x que no cumplen la condición p. Y en las negaciones de los cuantificadores existenciales nos quedaría ningún x cumple p. Ahora vamos a hablar del proceso de deducción. El, el realizar el proceso de deducción cuando existen argumentos cuantificados es muy importante en varias áreas del conocimiento. Estas áreas van desde la matemática pura hasta una más práctica como lo es la programación de computadores. Por eso es necesario hacer una ilustración básica de la deducción de un argumento cuantificado. A resolver el siguiente problema, en el cual se parte de una premisa cuantificada y se busca elaborar una argumentación para llegar a la conclusión. Una persona dice que el siguiente argumento es válido. El argumento sería que algún x en el universal de px y qx es premisa.
el siguiente sería algún X en universal de MX sería una premisa. El siguiente sería algún X en universal de MX y QX, que vendría siendo la conclusión del ejercicio. Ok, de acuerdo a la solución anterior, se va a realizar una interpretación. El argumento, aunque en apariencia está bien desarrollado, no tiene en cuenta un elemento fundamental a la hora de usar la particularización existencial. Cada vez que se usa una particularización existencial, se hace sobre una nueva variable. En este caso se hicieron dos particularizaciones existenciales que se le fue asignada la misma variable, como se pudo ver en el desarrollo anterior. Al hacer este proceso se supone que un único elemento cumple con las dos particularizaciones existenciales, pero en el argumento nada garantiza que este sea el caso, y el argumento a partir de este punto no se tiene una deducción válida. Una de las principales aplicaciones de la particularización existencial en la práctica es en programación de computadores para comprobar el correcto funcionamiento de un programa informático o solucionar un problema práctico definido. Ya para terminar con la elaboración de este problema, se plantearon las siguientes conclusiones. Para hacer deducciones cuando la expresión está cuantificada, es necesario hacer un proceso más largo para convertirlas en cálculo proposicional y al final cambiarlo nuevamente a forma cuantificada. Los cuantificadores representan una ampliación en el alcance de los conectivos y permiten hacer una mayor gama de demostraciones, en especial sobre conjuntos de cualquier clase. Las reglas de deducción de cuantificadores son complicadas de aplicar comparadas con las de los conectivos. Estas reglas de deducción de cuantificadores son más complejas a la hora de realizar diferentes aplicaciones. Los cuantificadores y sus deducciones lógicas son una herramienta muy útil en programación para verificar el correcto funcionamiento de un programa que busca solucionar un problema concreto. Bueno, ahora vamos a ver los siguientes ejemplos, las siguientes premisas que tenemos acá. Empezamos con la primera, que sería algún X en universal de PX y QX, que es la primera premisa. Y vamos a la segunda premisa, que es algún X en universal de MX. Ahora vamos a ver la particularización existencial, que la hacemos al primer punto, que queda PA y QA. Y la simplificamos para que quede QA. Y para finalizar, la particularización existencial de la parte 2, del punto 2, que quedaría MA. El proceso de deducción con cuantificadores es muy simple. Se parte de afirmaciones cuantificadas, posteriormente se les quitan estos cuantificadores para realizar un proceso de deducción utilizando lógica proposicional. Al final de este proceso es necesario convertir estas afirmaciones de lógica proposicional a cuantificadas nuevamente. Las normas para hacer inferencia con cuantificadores son 4. La primera es la particularización universal. En un universo del discurso dado, se tiene que, si para todo X se cumple una premisa, entonces se puede decir que un elemento en específico de este universo cumple esta premisa. La generalización universal. Dado un universo del discurso, si para cada elemento analizado individualmente se cumple una proposición dada, se puede deducir al final que para todo elemento del universo del discurso se cumple esa afirmación. La generalización existencial. Dado un universo del discurso, si
algún D específico cumple una afirmación, se puede deducir que existe X tal que cumple la afirmación para todo el conjunto. La particularización existencial, dado un universo del discurso, si existe un elemento que cumple una premisa específica, se puede nombrar específicamente a ese elemento para poder hacer el proceso de deducción. Las generalizaciones son lo que dan el paso de lógica de proposicional a lógica de predicados, y las particularizaciones hacen lo contrario, dan el paso de lógica de predicados a lógica posicional para poder hacer las deducciones.